Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Sí, nos volvemos a ver las caras por acá. ¿Cómo están? ¿Cómo está iniciando esta nueva semana para ustedes? Yo por mi parte puedo decirles que me encuentro aquí con un poco de insomnio. No he podido dormir bien en estos días, producto de los apagones, en fin. Pero aproveché para hacerles o compartirles una especie de story time. Y hasta cierto punto me resultó interesante de lo que viene siendo llegar a celebrar el que puede celebrar un cumpleaños en Cuba en estos tiempos recientes. Así que acomódense. Les cuento que el pasado 1 de diciembre mi queridísima madre, la que me trajo a este mundo, cumplió 52 años de edad. Para nadie es un secreto que en Cuba, debido a la situación que hay de los apagones, de las crisis, de todo lo que ustedes conocen, ¿quién tiene ánimos para celebrar un cumpleaños? Y con todo y eso, todavía como que esa llamita de la alegría está como que así lista para extinguirse, y no lo hace del todo porque siempre hay personas que todavía, a pesar de todo, tratan de sacar adelante su sonrisa, su alegría, su algarabía. Pero en el caso de las personas que me rodean, y yo me incluyo en ella, no es para nada eso, ya que les puedo decir que tenía cumpleaños bien recientes. Este mes de diciembre, respecto a celebraciones, lo tengo bastante cargado. Y el primer día del mes comienzo con el cumpleaños de mi madre. Entonces se podrán imaginar que ella no tenía ganas de celebrar, que ella no tenía ganas de hacer nada, no tenía ganas de arreglarse, absolutamente nada. Y yo dije, oye, si ustedes me dieron ánimo a mí para celebrar mi cumpleaños el pasado mes de agosto, yo tengo que darle ánimos a ustedes. Pero es evidente que todo lo que les acabo de mencionar es muy real. Aquí ya nadie quiere celebrar ni su cumpleaños, ni tiene mucho menos la posibilidad para hacerlo, porque todo está extremadamente caro y también no hay nada al alcance del cubano. Yo me levanté bien temprano en la mañana, un día más en apagón. Ya ese es como que el despertar actual de los cubanos. Te despiertas, no hay luz, vas para el trabajo sin luz, te tienes que preparar para ir a él sin luz, regresas a tu casa sin luz. Entonces, vaya, no voy a desviarme del tema porque esa no es la temática principal. De ahí me moví para el Vicky, ¿saben? La dulcería, restaurante que se encuentra, si la memoria no me falla, en las intersecciones de San Lázaro e Infanta. Yo les digo que soy muy exquisito, sobre todo con la parte de los dulces. Esa es mi debilidad, se lo digo sinceramente. Y ya yo no estoy comiendo más ningún dulce en una dulcería que no sea en ese lugar. Me van a decir, oye, no todo el mundo tiene la posibilidad de comprarse un dulce ahí o comprar un cake, porque no es para nadie un secreto que es una dulcería cara, pero vale la pena. Y esto, para las personas que vean mi contenido por primera vez, estoy aburrido de decirlo. ¿Qué cosa no está cara en Cuba? ¿Qué cosa aquí está al alcance del cubano? Pero bueno, uno trata, debido a todos los percances que les acabé de mencionar, de hacer el día lo más especial posible para esa persona que está de cumpleaños. Llegué al Biggie y ahí compré una tarta, un cake, como ustedes le llamen, déjenlo en la parte de los comentarios, para regalárselo, ¿saben? Una tarta o un cake de cumpleaños para iniciar su día y darle un poco de alegría. Luego de ahí tuve que moverme para mi queridísimo San Miguel del Padrón y sorprenderla con ese cake. A ella le encanta el cake 3 leches, que bueno, aquí ustedes saben que todo es una variante y no va a saber realmente a la receta original. Pero bueno, ustedes saben que aquí en Cuba se vive del invento. Y le dije, vístete, prepárate, porque hay algo que ella siempre, o bueno, en todos estos meses me estuvo pidiendo. Y yo dije, este va a ser el regalo perfecto, porque esa es la otra. Te rompes la cabeza sin dinero, sin posibilidades, y si lo tienes al mismo tiempo es otro dolor de cabeza también. Decir, bueno, ¿qué regalo de cumpleaños le hago a un cumpleañero en la actualidad viviendo en Cuba? Es un martirio total. Y entonces, como yo soy una persona de detalle, siempre estoy como que observando. Y ella hace rato me está diciendo que como ella es una persona de una cierta edad, todavía es joven, pero bueno, que quería uno de estos vestidos súper largos, y me dio como referencia dos personalidades o dos conductoras que en la televisión cubana estilan a usar este tipo de vestidos, que es Bárbara Sánchez Novoa, la que siempre ha presentado toda una vida Mediodía en TV, y Miriam Socarrás, que es una de las principales conductoras y presentadoras del programa Ruta 10, una revista que ponen a las 10 de la mañana aquí en la televisión de Cuba. Y también me dio como referencia una tienda que se especializa en esos vestidos, y entonces nos estuvimos moviendo para allá. Es en el municipio de Playa. Nos dimos tremenda perdida porque las calles de Playa, cuando no es, por ejemplo, 19A, es 19B y es
una unión entre las letras y los números, no como en otros lugares que las calles o son letras o son números o son nombres de calle. Bueno, ahí es un poco complicado, pero al final dimos con la dirección. Aquí van a estar corriendo algunas imágenes cuando estuvimos dentro de la tienda, que ella estaba indecisa tratando de escoger un vestido, él estuvo ayudando, también le estuvimos pidiendo como que recomendaciones a las dependientes de la tienda. Y bueno, ustedes saben, sobre todo las mujeres que me siguen, que cuando una va a una tienda quiere quedarse con la tienda entera y uno no se puede arruinar. No. Sí, pues esta telita es como fresca, ¿no? Sí, es como un hilo, sí. Sí. Con leche. Sí. Pero mi trabajo mucho tú. Y son así, moratones así. ¿Era aquí o afuera? No me acuerdo. ¿Es donde está la bicicleta? ¿Es donde está la bicicleta? Que sí es donde está la bicicleta. De ahí nos unimos junto a mi pareja porque estaba haciendo otras gestiones y ya como que para cerrar este día, porque sí, es lo que le digo y por eso es que estoy haciendo este video, no hay mucho que hacer, no hay tanta variedad, no hay tantas opciones, ir a comer a un restaurante. Si usted se pone a analizar cuál es o de qué se compone el cumpleaños de un cubano viviendo en Cuba, es ir a comer, llenarse la barriga y que alguien te regale algo y ya está. No puedes decir, oye, no sé, voy a un parque temático, voy a viajar a otra ciudad de otro país. No, no, no. Eso es ya algo que para nosotros viene siendo algo extraordinario, algo extraterrestre, otra galaxia. Y entonces decidimos, o la opción para esta ocasión es el restaurante Now. Un restaurante que yo hace rato como que lo tenía apuntado porque yo soy de esas personas que siempre estoy viendo en las redes y hay muchas personas, ya aquí hay miles de creadores de contenido que se dedican a hacer reseñas de lugares. Bueno, yo me incluyo cuando voy a mi paso después de 3 aguaceros y 3 águilas y de 3 aves por el mar. Porque yo sí no estoy, que si abre el negocio nuevo, ay, voy corriendo para allá para darme la primicia. Ay, no, caballero, yo no tengo tiempo para eso. Fíjense que estoy esforzándome más en mi trabajo y haciendo más contenido y no puedo estar al ritmo de las personas que quieren llevarse la primicia, ni mucho menos soy una persona que me gusta competir con nadie. Y entonces eso me ayuda para llegar a estos lugares porque de esta manera es como único te enteras, ¿sabes? Estos lugares no los anuncian por la prensa, ni por la televisión, ni nada de eso. Te enteras de su existencia debido a que un creador de contenido lo comparte en las redes o andas caminando por la ciudad de La Habana, pasaste por al lado de él y dices, ay, esto es nuevo. Así es como único, das con ellos. Y entonces dije, es el momento de darnos una visita por este lugar, ¿saben? Para visitar un lugar nuevo, aparentemente, un lugar diferente, y así es como llegamos a este sitio. ¿Qué puedo decirles de este restaurante? Verdaderamente un lugar de lujo. Un lugar más que no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a ellos, que no está al alcance de todos. Pero sí les puedo decir que la calidad de la comida, excelente. La atención del personal, súper excelente. De hecho, si usted va ahí y se puede atender con la dependiente que me atendió, que es una persona con rasgos asiáticos, la atención maravillosa. Y vaya, no tengo quejas al respecto del lugar en cuanto a los platillos, la calidad, la presentación. Para mí todo excelente. De hecho, yo les estuve celebrando la parte de la coctelería que yo estuve pidiendo y es como que ahora mismo el trago que más yo pido en los lugares,
que es la sangría de toda la vida. Y les puedo decir que hace mucho no me tomaba una sangría de buena calidad y de presentación como me la tomé en ese lugar. Le estuve celebrando y le estuve felicitando porque no sé qué le echan a la sangría ahí. Y entonces, digo, pero me pongo a analizar así y tengo que ver la razón. Y entonces no tuve Para finalizar, después de una comida, una compartición, ponernos al día, reírnos, dar un poco más de alegría a este día, que todos los días aquí son grises y tristes, ya nos tocó hacer como que un trayecto, porque este restaurante se encuentra en La Habana Vieja, caminar toda La Habana Vieja hasta movernos al municipio de Centro Habana, que de ahí sale el transporte ideal para el destino de San Miguel del Padrón, que es donde vive mi mamá. Y así, básicamente, es como uno, el que puede, llevar a cabo una celebración de cumpleaños, porque de lo contrario lo que te toca es gastarte dinero en hacer una fiesta dentro de tu casa donde invites a tus seres queridos, a tus familiares, a tus amigos. Pero bueno, aquí les puedo decir que este tipo de celebración no me gustaría decir que está pasando por desapercibido, pero es un hecho y el cubano trata de celebrarla como puede. Yo quisiera ver cuando llegue ahora las fechas de fin de año, de Nochebuena, que si de por sí uno ya ni celebra o no tiene ganas de celebrar un cumpleaños, ¿qué quedará para ese tipo de celebraciones de fin de año? Ya estaremos en todo caso tratando en esas fechas de hablarles un poco más al respecto de ello y documentarlo para que ustedes lo vean. Y así concluimos esta especie de mini video, mini blog, mini story time que quería compartirles, un contenido más de esta semana que tenía programado para ustedes, y es algo como que una dinámica diferente a lo que estamos acostumbrados de compartirles, pues saben que yo no les hablo tanto de mi vida personal, ni de cómo es mi vida, ni de cómo hago las cosas, solo un 5%, un 10%. Déjenme la parte de los comentarios que creen al respecto de esto, cómo ustedes, donde vivan, en cualquier lado, ya sea en Cuba o fuera de Cuba, celebran sus cumpleaños a día de hoy, y dejen todas sus opiniones y criterios en la parte de los comentarios, que saben que siempre los estoy leyendo. Así me despido. No les puedo explicar que aquí mismo, grabándoles un video, estoy aquí trabajando, aprovechando la conexión que me brinda los exteriores, porque dentro de la casa la conexión es pésima cuando estamos en apagones, y haciendo miles de cosas para ustedes. Así que yo que ustedes estoy pendiente a este canal, al canal de odontología, que próximamente van a tener contenido nuevo, a mis otras redes sociales, que no estamos parando de crear contenido. Así que yo me despido, como siempre, dejen un me gusta, compartan el video con un amigo, hypeenlo y suscríbanse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón, recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.